En los implacables paisajes del Texas del siglo XIX, una poderosa y temible tribu de guerreros infundía terror en el corazón de los colonos y las tribus nativas americanas rivales por igual, los comanches. Desde principios del siglo XIX hasta la década de 1870, sus despiadadas incursiones y tácticas brutales, incluyendo el escalpamiento y otras formas de mutilación, se convirtieron en pesadillas para aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Un legendario jefe comanche, Quanah Parker, lideró a su pueblo con feroz determinación y astuta estrategia durante los últimos años de resistencia de la tribu contra la expansión hacia el oeste. Los comanches dominaron el arte de la guerra psicológica, aprovechando el terror absoluto inducido por sus espeluznantes métodos para desmoralizar y someter a sus enemigos. El escalpamiento, una práctica que se remonta a siglos atrás, era solo una herramienta en su arsenal de miedo. Se sabía que los comanches dejaban cuerpos mutilados a su paso, asegurando que el horror de sus incursiones perdurara mucho tiempo después de que hubieran desaparecido en las vastas llanuras. Como escribió el famoso autor Cormac McCarthy en Meridiano de Sangre, la ira del huracán y la presencia de la noche debían evocar la ira de Dios. Los comanches, en su implacable búsqueda de poder, parecían encarnar esta ira divina. Acompáñanos en el despiadado mundo de las incursiones comanches, donde el miedo era un arma manejada con mortífera precisión. Bienvenido al diario de Julio César. Crónicas Comanches, desentrañando el legado guerrero. El pueblo comanche tiene una rica e intrincada historia que se remonta a sus orígenes en la gran cuenca de América del Norte. A principios del siglo XVIII, los comanches habían emigrado a las llanuras del sur, un área que abarca partes de lo que hoy son Texas, Nuevo México, Oklahoma y Kansas. Este notable viaje fue impulsado por la adquisición de caballos de los colonos españoles, lo que transformó su sociedad y les permitió convertirse en una de las tribus nativas americanas más formidables de la región. La nueva movilidad de los comanches les permitió adaptar sus métodos de caza y expandir su territorio, cazando búfalos e involucrándose en el comercio con otras tribus y colonos europeos. A medida que su poder e influencia crecían, la cultura guerrera del pueblo comanche se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Se les conocía como los señores de las llanuras, venerados por su habilidad y destreza tanto en la batalla como en la equitación. Una famosa cita del jefe comanche Diez Osos ilustra su conexión con la tierra y su forma de vida. Amo la tierra y el búfalo, y no me separaré de ella. El núcleo de la vida comanche era la unidad familiar, que consistía en familias extensas que vivían juntas en pequeñas bandas nómadas. Estas bandas se reunían para grandes encuentros y ceremonias, como la caza anual de búfalos o el baile del sol, una ceremonia religiosa realizada para honrar a los espíritus y asegurar la prosperidad. Los comanches tenían un fuerte sentido de parentesco y la posición social estaba determinada por la capacidad de uno para contribuir al bienestar del grupo, con los guerreros y cazadores ocupando un estatus particularmente alto. Los roles de género dentro de la sociedad comanche estaban bien definidos, siendo las mujeres responsables de administrar el hogar, preparar comida y cuidar a los niños. Los hombres, por otro lado, eran los principales cazadores y protectores, con un enfoque en perfeccionar sus habilidades tanto en equitación como en combate. También se sabía que las mujeres participaban en algunos aspectos de la guerra, especialmente después de una batalla, y desempeñaban un papel importante en el cuidado y tratamiento de los cautivos. La cultura guerrera comanche estaba profundamente arraigada en su sistema de creencias y su respeto por el mundo natural. Creían en un panteón de espíritus y seres sobrenaturales, con el Gran Espíritu, o Numunu, presidiendo sobre todos. Los guerreros buscaban orientación y protección de estos espíritus a través de rituales y ceremonias, empleando a menudo el uso de objetos sagrados y talismanes poderosos. El Código de Honor Comanche, un conjunto de reglas no escritas que regían su conducta en la batalla, enfatizaba la valentía, la lealtad y la importancia de proteger a su pueblo y su forma de vida. A medida que los comanches expandían su territorio a través de una serie de agresivas incursiones en tribus vecinas y asentamientos europeos, desarrollaron una reputación por su ferocidad y crueldad.
Las incursiones se llevaban a cabo por diversas razones, incluida la adquisición de caballos, bienes y cautivos, así como para vengarse o afirmar su dominio sobre territorios disputados. Un líder comanche particularmente famoso, Quanah Parker, fue una figura clave en muchas de estas incursiones, liderando a sus guerreros con una combinación de habilidad, astucia y carisma. La cultura guerrera comanche no estuvo exenta de sus aspectos más oscuros. Sin embargo, algunos cautivos tomados durante las incursiones fueron sometidos a un trato duro o incluso a quitarse la propia vida. A pesar de esto, muchos cautivos, especialmente mujeres y niños, fueron integrados en la tribu y se convirtieron en miembros valiosos de la comunidad. A medida que los colonos europeos continuaron avanzando hacia el oeste e invadiendo las tierras comanches, las tensiones se intensificaron, culminando en una serie de conflictos conocidos como las guerras comanches. La introducción de nuevas tecnologías, como las armas de fuego, y la disminución de la población de búfalos contribuyeron en última instancia al declive del poder comanche. A fines del siglo XIX, el pueblo comanche se vio obligado a renunciar a sus vastos territorios y adaptarse a una nueva forma de vida en las reservas. Sin embargo, su legado guerrero y su espíritu indomable han dejado una huella imborrable en la historia del oeste americano. Las fuerzas impulsoras, detrás de las conquistas comanches. El ascenso al poder del pueblo comanche estuvo marcado por una serie de incursiones bélicas que extendieron su influencia y consolidaron su reputación como feroces guerreros. Estas incursiones fueron impulsadas por diversas motivaciones, incluida la expansión territorial, la adquisición de recursos y el deseo de vengar conflictos pasados. La expansión territorial fue una fuerza impulsora clave detrás de las incursiones bélicas comanches. A medida que su población crecía y sus áreas de caza se volvían cada vez más escasas, los comanches buscaban nuevos territorios para mantener su forma de vida nómada. Su llegada a las llanuras del sur de América del Norte fue un punto de inflexión en su historia, ya que las vastas praderas y las abundantes manadas de búfalos proporcionaban suficientes recursos para su supervivencia. Sin embargo, este nuevo territorio no estaba desocupado, y los comanches se encontraron compitiendo con otras tribus, como los apaches y los osages, que también dependían de estas tierras para subsistir. La feroz competencia por recursos y tierras llevó a enfrentamientos frecuentes entre los comanches y sus rivales, y las incursiones bélicas servían como un medio eficaz para afirmar su dominio y expandir su territorio. La adquisición de recursos fue otra motivación crítica para las incursiones bélicas comanches. Los comanches valoraban a los caballos como herramientas esenciales para la caza, la guerra y el transporte, y a menudo llevaban a cabo incursiones para adquirir más caballos de las tribus vecinas o asentamientos europeos. Los caballos eran un símbolo de riqueza y poder en la sociedad comanche, y su capacidad para obtener estos valiosos animales a través de las incursiones reforzaba su estatus como guerreros hábiles. Además de los caballos, los comanches también buscaban adquirir armas, bienes y cautivos durante sus incursiones. La adquisición de armas de fuego, en particular, desempeñó un papel crucial en su capacidad para mantener su dominio en la región. La venganza por conflictos pasados fue un poderoso motivador para las incursiones bélicas comanches. La cultura guerrera comanche ponía un fuerte énfasis en el honor, y cualquier agravio o acto de agresión percibido contra su pueblo exigía represalias. Las incursiones de represalia a menudo se llevaban a cabo en respuesta a ataques a aldeas comanches, la muerte de guerreros comanches o el robo de caballos y otras propiedades. Un ejemplo sorprendente de esto se puede ver en la historia de Peta Nocona, un destacado jefe comanche que lideró una serie de incursiones de represalia contra los Texas Rangers en la década de 1850, después de la masacre de una aldea comanche por parte de los Rangers. El deseo comanche de vengar conflictos pasados a veces iba más allá de la represalia inmediata, ya que las disputas de larga duración con tribus rivales y colonos europeos alimentaron un ciclo de violencia que duró generaciones. Un ejemplo de esto es la rivalidad en curso entre los comanches y los apaches, que se originó a principios del siglo XVIII cuando ambas tribus lucharon por el control de las llanuras del sur. Esta amarga enemistad persistiría durante décadas,
con cada bando buscando vengarse de las pérdidas y humillaciones pasadas. Cautivos comanches, el destino de los caídos. Las incursiones de guerra del pueblo comanche a menudo resultaban en la captura de prisioneros, tanto combatientes como no combatientes. El trato de estos cautivos variaba ampliamente, con algunos integrados en la tribu y otros sometidos a destinos más duros. Durante las incursiones comanches, el objetivo principal a menudo era adquirir recursos valiosos como caballos, bienes y cautivos. Los combatientes enemigos que eran capturados en la batalla generalmente eran sometidos por la fuerza, con los comanches usando su superior habilidad en equitación y habilidades de combate para dominar a sus oponentes. Los no combatientes, incluidas mujeres, niños y ancianos, también eran tomados cautivos durante las incursiones, especialmente cuando los comanches atacaban asentamientos o aldeas de tribus rivales. Al ser capturados, los prisioneros a menudo eran obligados a marchar de regreso a los campamentos comanches, un viaje agotador y arduo que podría abarcar cientos de millas. El trato de los cautivos durante este tiempo dependía de varios factores, incluido su valor percibido para la tribu y las circunstancias de su captura. Aquellos que se resistieron o representaron una amenaza para sus captores podrían ser sometidos a un trato duro, mientras que otros podrían ser tratados con más indulgencia, con la esperanza de fomentar la cooperación. Una vez que los cautivos llegaron a los campamentos comanches, sus destinos fueron determinados por un conjunto complejo de factores sociales y culturales. Las mujeres y los niños a menudo eran considerados activos valiosos para la tribu, ya que podían ser integrados en la sociedad comanche, aumentando el número de la tribu y contribuyendo a su fuerza. Las mujeres capturadas podrían ser tomadas como esposas por guerreros comanches o adoptadas como hermanas o hijas por otras mujeres de la tribu. Estas relaciones no siempre eran forzadas, y en algunos casos las mujeres capturadas establecían vínculos genuinos con sus captores y elegían permanecer con la tribu. De manera similar, los niños capturados solían ser adoptados en familias comanches y criados como miembros de la tribu. A través de este proceso, los niños aprenderían el idioma, las costumbres y la forma de vida comanche, llegando a ser indistinguibles de sus captores. En algunos casos, estos niños adoptados llegarían a ocupar posiciones destacadas dentro de la tribu, como el caso de Cynthia Ann Parker, una colonizadora europea que fue capturada cuando era niña y luego se convirtió en la madre del famoso líder comanche, Quanah Parker. El destino de los cautivos masculinos a menudo era menos favorable, ya que representaban una posible amenaza para la tribu y eran menos fácilmente integrables en la sociedad comanche. Algunos cautivos masculinos fueron sometidos a un trato duro o forzados a realizar tareas humildes para la tribu. En ciertos casos, los cautivos masculinos que demostraron su valía o mostraron habilidades valiosas podrían ser aceptados en cierto grado dentro de la tribu, aunque esto era relativamente raro. La esclavitud, aunque no tan prevalente como la adopción, era otro destino posible para los cautivos. Esta práctica generalmente estaba reservada para individuos que se consideraban no aptos para la adopción, como cautivos adultos masculinos o aquellos que resistían la integración en la tribu. Estas personas a menudo eran sometidas a un trato duro y obligadas a realizar trabajos humildes para sus captores. La percepción comanche de la esclavitud difería del concepto europeo, ya que era más fluida y menos rígida. A veces, los esclavos podían ganarse la libertad mediante actos de valentía o demostrando lealtad a la tribu, aunque tales casos eran relativamente raros. Las negociaciones de rescate eran otro aspecto de la experiencia de los cautivos en la sociedad comanche. En algunos casos, los comanches buscarían intercambiar a sus cautivos por bienes valiosos, caballos o incluso otros cautivos en manos de tribus rivales o colonos. Estas negociaciones a menudo eran delicadas y prolongadas, con ambas partes tratando de maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. El resultado de estas negociaciones podría depender del valor percibido de los cautivos o de la relación entre las partes negociadoras. Un ejemplo notable de negociaciones de rescate ocurrió en 1840, cuando un grupo de líderes comanches viajó a la ciudad de San Antonio, Texas, para negociar la liberación de varios cautivos europeos. Esta reunión, conocida como la lucha en la Casa del Consejo,
Rápidamente se convirtió en un enfrentamiento mortal, lo que resultó en la muerte de varios jefes comanches y avivó aún más la animosidad entre los comanches y los colonos texanos. En la sombra de los comanches, castigos y tormentos. Si bien el pueblo comanche era conocido por su feroz espíritu guerrero y su habilidad para montar a caballo, es fundamental reconocer los aspectos más oscuros de su sociedad. Los brutales métodos de castigo y tortura empleados por los comanches contra sus enemigos reflejaban las duras realidades de la vida en la frontera y servían como un medio para afirmar su dominio y control sobre sus rivales. El escalpamiento, una práctica a menudo asociada con los comanches, era una forma de castigo y tortura que implicaba la eliminación de una parte del cuero cabelludo de una persona, a menudo mientras aún estaban vivos. Si bien el origen del escalpamiento es motivo de debate entre los historiadores, está claro que los comanches adoptaron esta práctica como un medio para demostrar su poder e infundir miedo en el corazón de sus enemigos. El acto de escalpar no era exclusivo de los comanches, ya que muchas otras tribus nativas americanas y colonos europeos participaron en esta práctica durante tiempos de conflicto. La mutilación era otra forma de castigo utilizada por los comanches, y a veces los cautivos o enemigos derrotados eran sometidos a desfiguración, amputación u otras formas de agresión física. Estos actos de violencia no solo servían como un medio para ejercer control sobre la víctima, sino también como una advertencia para otros que pudieran considerar oponerse a los comanches. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, el jefe comanche Buffalo Hump lideró una partida de guerra contra un grupo de colonos texanos, dejando atrás una espeluznante escena de cuerpos mutilados como testimonio de la ferocidad de sus guerreros. Más allá de lo físico, los comanches también eran conocidos por emplear abuso psicológico contra sus cautivos, utilizando el miedo y la intimidación para quebrantar sus espíritus y asegurar su sumisión. Esto podría implicar amenazas verbales, ejecuciones simuladas, u obligar a los cautivos a presenciar la tortura de otros. El tormento psicológico infligido a los cautivos era una herramienta poderosa, ya que erosionaba el sentido de sí mismo de la víctima y su voluntad de resistir. Es crucial reconocer que estas prácticas brutales no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de violencia que caracterizaba la vida en la frontera. Los comanches, como otras tribus nativas americanas, estaban involucrados en una lucha constante por la supervivencia, atrapados en un ciclo de conflicto y represalias con sus rivales. El uso de métodos extremos de castigo y tortura fue, en parte, una respuesta a las duras realidades de la vida en un mundo donde las apuestas eran altas y el margen de error era escaso. Mujeres comanches, fuerza, supervivencia y sombras de guerra. El papel de las mujeres en la sociedad comanche era multifacético, abarcando una amplia gama de responsabilidades y expectativas. Su influencia se extendía más allá de la esfera doméstica, ya que las mujeres eran fundamentales en el éxito de las incursiones de guerra de su tribu y desempeñaban un papel activo en el trato a los prisioneros. Las mujeres comanches eran responsables de mantener el hogar, criar a los niños y proporcionar sustento para sus familias. Eran expertas en las artes de curtir pieles, tejer y hacer cerámica, que eran esenciales para la supervivencia de la tribu. Además, a menudo gestionaban los caballos de la tribu, que eran fundamentales para el éxito de los comanches en la guerra y la caza. Durante los tiempos de conflicto, las mujeres comanches desempeñaban un papel crucial en el apoyo a sus guerreros. Acompañaban a las partidas de guerra en sus incursiones, brindando apoyo logístico y atendiendo las necesidades de sus esposos, hermanos e hijos. En algunos casos, las mujeres también participaban en la violencia que caracterizaba estas incursiones, ya que se sabía que participaban en la tortura y humillación de los cautivos. Esta participación activa no solo era un reflejo de las duras realidades de la vida en la frontera, sino también una afirmación de su fuerza y compromiso con la supervivencia de la tribu. Las mujeres también desempeñaban un papel importante en el cuidado de los prisioneros capturados durante las incursiones, especialmente aquellos que eran adoptados en la tribu. Como hemos discutido anteriormente, los cautivos a menudo se integraban en la sociedad comanche a través de la adopción,
y las mujeres asumían la responsabilidad de cuidar y enseñar a estos nuevos miembros de la tribu. A través de su cuidado y orientación, las mujeres ayudaban a asegurar la exitosa asimilación de los cautivos, fortaleciendo así la tribu y reforzando sus lazos sociales. Si bien el papel de las mujeres en la sociedad comanche era de fuerza y resiliencia, también enfrentaban desafíos y peligros únicos como resultado de su participación en las incursiones de guerra de la tribu. Las mujeres no eran inmunes a la violencia que marcaba estos conflictos, y a menudo eran sometidas a los mismos castigos brutales y torturas que sus homólogos masculinos cuando eran capturadas por tribus enemigas o colonos. Un ejemplo de una mujer comanche notable es Wekea, la esposa del famoso jefe comanche Quanah Parker. Wekea era conocida por su fuerza y determinación, incluso frente a la adversidad. Durante una batalla contra el ejército de los Estados Unidos, Wekea fue capturada junto con su hijo pequeño. A pesar de la amenaza de ejecución, logró escapar de sus captores, demostrando el espíritu indomable que caracterizaba a las mujeres de la tribu comanche. Fronteras desafiantes, resistiendo la embestida comanche. Las feroces e imponentes incursiones comanches contra tribus vecinas y colonos fueron recibidas con una resistencia y represalias igualmente decididas. A medida que los comanches expandían su territorio e influencia, las tribus y colonos a los que invadían empleaban diversas estrategias para proteger sus tierras y poblaciones, forjando alianzas y desarrollando tácticas militares en respuesta a los implacables ataques comanches. Los comanches atacaban con frecuencia a otras tribus nativas americanas como los apaches, wichitas y tonkawas en su búsqueda de expansión territorial. En respuesta, estas tribus formaron alianzas entre sí, así como con colonos europeos y el ejército de los Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer sus defensas contra los comanches. Estas alianzas no siempre eran estables, ya que los cambios de lealtades y las disputas territoriales a menudo llevaban a conflictos internos. Sin embargo, proporcionaban cierta unidad y coordinación contra un enemigo común. Los colonos en la frontera también enfrentaron la ira de los comanches, ya que sus granjas y comunidades eran objetivos principales para las partidas de saqueo en busca de recursos y cautivos. Para proteger sus hogares y seres queridos, los colonos establecieron asentamientos fortificados y desarrollaron una red de comunicación para advertir sobre incursiones inminentes. También dependían de la protección del ejército de los Estados Unidos, que estableció una serie de fuertes a lo largo de la frontera para actuar como barrera contra la agresión comanche. Un caso destacado de resistencia contra los comanches ocurrió en 1836, durante la Revolución de Texas. Un grupo de colonos texanos, liderados por James Fannin, fue sitiado por una fuerza combinada de tropas comanches y mexicanas en la batalla de Coleto Creek. A pesar de estar en gran desventaja numérica y rodeados, los colonos lucharon tenazmente, negociando finalmente una rendición que les permitió abandonar el campo de batalla ilesos. Esta resistencia feroz demostró la determinación de los colonos y su empeño en proteger sus tierras y vidas. Mientras los colonos y las tribus luchaban por defender su territorio, también buscaban represalias contra los comanches. Un ejemplo de represalia ocurrió en 1839, cuando un grupo de Texas Rangers, liderados por el capitán John Jack Coffee Hayes, realizó un ataque audaz a una aldea comanche. Hayes y sus hombres se infiltraron en la aldea bajo el amparo de la oscuridad, lanzando un ataque sorpresa que resultó en la muerte de numerosos guerreros comanches, así como en la captura de valiosos caballos y suministros. Esta incursión sirvió como advertencia a los comanches de que sus enemigos estaban dispuestos y eran capaces de contraatacar. Otra figura destacada en la lucha contra los comanches fue el coronel Ranald S. Mackenzie, un oficial del ejército de los Estados Unidos que lideró numerosas campañas exitosas contra la tribu durante la década de 1870. Las tácticas innovadoras y la incansable persecución de los comanches por parte de Mackenzie le valieron el respeto de sus adversarios, quienes lo llamaban el hombre que nunca duerme. Bajo el liderazgo de Mackenzie, el ejército de los Estados Unidos infligió golpes significativos a los comanches, contribuyendo en última instancia a su declive como fuerza dominante en las llanuras del sur. Cascos retumbantes y cañones humeantes, la influencia europea en la guerra comanche. La llegada de los europeos a América
trajo cambios profundos en la vida de los pueblos indígenas, incluidos los comanches. Entre los cambios más significativos se encuentran la introducción de caballos y armas de fuego, que transformaron las tácticas comanches y reforzaron su reputación como una tribu temible y poderosa. Este contacto europeo alteró la frecuencia y la magnitud de las incursiones de guerra comanches, ya que los recursos recién adquiridos les proporcionaron los medios para expandir su territorio e influencia en las llanuras del sur. Antes de sus primeros encuentros con los europeos a finales del siglo XVII, los comanches eran una tribu seminómada que dependía principalmente de la caza y la recolección para su sustento. La introducción del caballo, que obtuvieron de los colonos españoles, revolucionó su forma de vida, permitiéndoles cazar de manera más eficiente, viajar más rápido y hacer la guerra con mayor ferocidad. Como expertos jinetes, los comanches dominaron el arte de la guerra montada, infundiendo miedo en el corazón de sus adversarios con sus rápidas y coordinadas incursiones. La adquisición de caballos por parte de los comanches les otorgó una ventaja táctica en el campo de batalla, pero fue la introducción de las armas de fuego lo que realmente elevó su capacidad para la violencia. Los españoles, y más tarde los franceses e ingleses, comerciaron armas de fuego con los comanches, quienes rápidamente aprendieron a manejar estas poderosas armas con una precisión mortal. Con la combinación de caballos y armas de fuego, los comanches se convirtieron en una fuerza imparable, lanzando incursiones a una escala nunca antes vista en la región. Un ejemplo notable del impacto devastador del contacto europeo en las incursiones de guerra comanches ocurrió a mediados del siglo XVIII, cuando la tribu se enfrentó a los españoles en una serie de conflictos conocidos como las guerras comanches. Envalentonados por su nueva destreza en la batalla, los comanches atacaron repetidamente los asentamientos españoles, robando caballos, capturando prisioneros y llevando a los españoles al borde de la desesperación. En respuesta, los españoles lanzaron una serie de contraataques, pero sus esfuerzos fueron en gran parte inútiles contra los guerreros comanches, altamente móviles y bien armados. El dominio comanche de la tecnología europea también les permitió ejercer control sobre otras tribus indígenas. Usaron su armamento superior y habilidades ecuestres para expandir su territorio, obligando a las tribus vecinas a someterse al gobierno comanche o enfrentar la aniquilación. Como resultado, la esfera de influencia de los comanches creció y sus incursiones de guerra se volvieron más frecuentes y de mayor alcance. Sin embargo, la dependencia de los comanches de los recursos europeos también los hizo vulnerables a las mismas fuerzas que inicialmente los habían empoderado. A medida que se volvieron más dependientes de las armas de fuego y otros bienes europeos, se vieron inmersos en una red cada vez más compleja de alianzas y relaciones comerciales. Con el tiempo, esta exposición a la influencia europea llevó a la erosión de los valores y costumbres tradicionales comanches, así como a la introducción de enfermedades que diezmaron su población. A medida que el poder de los comanches comenzó a decaer, en la segunda mitad del siglo XIX, sus incursiones de guerra, frecuentes y devastadoras, se volvieron menos comunes. La invasión de los colonos estadounidenses y el ejército de los Estados Unidos, combinada con conflictos internos y la disminución de recursos, finalmente puso fin al reinado del terror de los comanches en las llanuras del sur. El sol poniente, el ocaso del dominio comanche. A medida que avanzaba el siglo XIX, los alguna vez poderosos comanches que habían dominado las llanuras del sur durante generaciones comenzaron a enfrentar una serie de desafíos que finalmente llevarían a su declive. Desde la implacable presión de los colonos estadounidenses hasta la pérdida de territorio y la eventual reubicación forzada en reservas, los comanches fueron atrapados en una tempestad que cambiaría para siempre el curso de su historia. Uno de los factores más significativos en el declive del poder comanche fue la expansión hacia el oeste de los colonos estadounidenses, quienes comenzaron a invadir las tierras de la tribu en busca de nuevas oportunidades y recursos. Esta afluencia de colonos fue impulsada en parte por el concepto de destino manifiesto, que sostenía que era el derecho divino y el deber de los Estados Unidos extender su influencia y civilización a lo largo del continente. A medida que los colonos avanzaban más profundamente en el territorio comanche, alteraban el modo de vida tradicional de la tribu,
agotando los recursos de los que dependían para su sustento y supervivencia. La llegada de los colonos estadounidenses también trajo consigo una ola de violencia, ya que ambos bandos se enfrentaron por la tierra y los recursos. Si bien los comanches, una vez, infundieron temor en el corazón de sus enemigos con sus brutales incursiones de guerra, ahora se encontraban cada vez más superados por las armas y tácticas superiores del ejército de los Estados Unidos. A medida que sus pérdidas aumentaban, los comanches se vieron obligados a ceder territorio a los estadounidenses que avanzaban. En medio de estas presiones externas, los comanches también luchaban con conflictos internos. La erosión de las costumbres y valores tradicionales, provocada por el mayor contacto con los europeos, creó divisiones dentro de la tribu. Además, la introducción de enfermedades por parte de los europeos tuvo un impacto devastador en la población comanche, debilitando su capacidad para resistir las amenazas cada vez mayores a su soberanía. A medida que el poder comanche disminuía, se vieron cada vez más empujados hacia la negociación con el gobierno de los Estados Unidos. En una serie de tratados firmados a lo largo de mediados del siglo XIX, los comanches acordaron ceder vastos territorios a cambio de promesas de protección y provisiones. Sin embargo, estos acuerdos a menudo no proporcionaron el apoyo y los recursos que los comanches necesitaban, dejándolos enfrentar más dificultades. Finalmente, en 1875, las bandas comanches restantes fueron reubicadas a la fuerza en reservas en el actual Oklahoma, lo que marcó el fin de su dominio sobre las llanuras del sur. La vida en las reservas estaba muy lejos de la existencia nómada que los comanches habían conocido, ya que se les exigía abandonar sus formas tradicionales a favor de la agricultura y adoptar las costumbres de la sociedad estadounidense. Entre los líderes comanches que intentaron navegar por estos tiempos turbulentos se encontraba Quanah Parker, hijo de un jefe comanche y una cautiva anglotejana. Quanah emergió como un símbolo de resistencia y adaptación, esforzándose por mantener la identidad cultural comanche frente a las abrumadoras adversidades. Como último jefe comanche de vida nómada, Quanah finalmente se rindió a las autoridades de los Estados Unidos y condujo a su pueblo hacia la reserva. Allí, trabajó para mejorar la vida de su pueblo, abogando por la educación, las oportunidades económicas y la preservación de la cultura comanche. Susurros del viento, explorando el idioma comanche y la comunicación. El pueblo comanche, conocido por su destreza como guerreros y jinetes, tiene una rica y compleja herencia lingüística que resuena a través del tiempo. Como una rama de la vasta familia de lenguas uto-aztecas, el idioma comanche ocupa un lugar único entre las lenguas indígenas, reflejando la identidad cultural distintiva de la tribu. A lo largo de la historia, el pueblo comanche ha viajado lejos y ampliamente, difundiendo su idioma y adaptándose al paisaje lingüístico de las regiones que atravesaron. Los antepasados lingüísticos del pueblo comanche se originaron en el área de la Gran Cuenca y con el tiempo su idioma evolucionó y se diversificó a medida que migraron a las llanuras del sur. El idioma comanche se caracteriza por su estructura intrincada, incorporando una gran cantidad de afijos que transmiten significado y matiz. Este lenguaje aglutinante permite a los hablantes crear palabras complejas al unir varios prefijos y sufijos, dando como resultado un vocabulario rico y expresivo. El sistema de verbos del idioma es particularmente fascinante, con una amplia variedad de conjugaciones que indican tiempo, aspecto, modo y más. A lo largo de los siglos, el pueblo comanche desarrolló un sistema único de comunicación que iba más allá de la palabra hablada. Las señales no verbales y los gestos desempeñaron un papel vital en la transmisión de información entre los miembros de la tribu, particularmente durante las expediciones de caza y la guerra. Por ejemplo, se emplearon signos de manos para transmitir mensajes de manera silenciosa y eficiente a lo largo de grandes distancias. Este modo de comunicación permitió la coordinación y el sigilo, demostrando ser invaluable ante el peligro. El idioma está intrínsecamente conectado con la cultura y la identidad del pueblo comanche. Su tradición oral es un testimonio de esto, ya que la tribu confiaba en la narración de cuentos para preservar su historia, valores y creencias. Los ancianos transmitían relatos de héroes, batallas y seres sobrenaturales a las generaciones más jóvenes, tejiendo un vívido tapiz de memoria colectiva.
El pueblo comanche también desarrolló una forma poética conocida como canción de la pradera. Estas composiciones melódicas celebraban la belleza de la naturaleza, la fuerza de sus guerreros y las virtudes de su sociedad. Las melodías evocadoras de las canciones de la pradera han resonado en las llanuras durante generaciones, un testimonio del espíritu perdurable del pueblo comanche. La llegada de colonos europeos trajo nuevas influencias lingüísticas al pueblo comanche. A medida que participaban en el comercio y la diplomacia con varias potencias europeas, el pueblo comanche adaptó su idioma para acomodar nuevas palabras y conceptos. Este intercambio lingüístico resultó en una fascinante mezcla de vocabulario comanche y europeo, reflejando la naturaleza dinámica y siempre cambiante de la comunicación humana. En la era moderna, el idioma comanche enfrenta los desafíos de la globalización y la asimilación cultural. Con menos de 1000 hablantes fluidos restantes, se están llevando a cabo esfuerzos para preservar y revitalizar el idioma para las generaciones futuras. La nación comanche ha iniciado varios programas de idiomas, proporcionando recursos y materiales educativos para enseñar a los miembros más jóvenes de la tribu. Estos esfuerzos son vitales para garantizar que el idioma comanche, un cofre del tesoro de historia y cultura, perdure y florezca. Ecos de las llanuras, los comanches en el ámbito de la cultura popular. La vasta e interesante historia del pueblo comanche ha capturado la imaginación de innumerables artistas, escritores y cineastas, tejiendo una compleja red de representaciones en el ámbito de la cultura popular. A través de varios medios, como la literatura, el cine y el arte, la tribu comanche ha sido inmortalizada, dando forma a la percepción y comprensión pública de su historia y cultura. Una de las primeras representaciones de los comanches en la literatura se remonta al siglo XIX, cuando las historias de su valentía y habilidades como guerreros cautivaron al público en los Estados Unidos. Escritores como Zane Grey, en su novela La manada del trueno, retrataron a los comanches como expertos jinetes y feroces adversarios, pintando un vívido panorama de la vida en las llanuras. Estas representaciones, aunque basadas en relatos históricos, a menudo simplificaban la complejidad de la cultura comanche, mostrándolos como héroes y villanos ante los ojos de los lectores. En el ámbito del cine, la tribu comanche ha sido destacada en varias películas del oeste, un género que ha dominado el cine estadounidense durante décadas. Quizás una de las representaciones más conocidas del pueblo comanche en el cine es el clásico de John Ford de 1956, Centauros del Desierto, protagonizado por John Wayne. La película, que se centra en la búsqueda de una niña secuestrada por los comanches, ha sido elogiada por su impresionante cinematografía y poderosas actuaciones. Sin embargo, la película también ha sido criticada por perpetuar estereotipos y presentar una visión unidimensional del pueblo comanche. Otra representación notable de los comanches en el cine es la película de 2012 El llanero solitario, que presenta al personaje Tonto, un compañero comanche ficticio interpretado por Johnny Depp. La película generó controversia por su representación de los nativos americanos, particularmente con la interpretación de Tonto por parte de Depp. Los críticos argumentaron que el personaje perpetuaba estereotipos dañinos y no representaba de manera auténtica la cultura comanche. En el mundo del arte, el pueblo comanche ha sido objeto de fascinación para pintores e ilustradores que han tratado de capturar la esencia de su cultura en el lienzo. Artistas como George Catlin y Charles Russell documentaron el modo de vida comanche en los siglos XIX y principios del XX, ofreciendo vistazos a sus costumbres y tradiciones. Estas representaciones artísticas, aunque visualmente impactantes, a menudo romantizaban al pueblo comanche, contribuyendo a una narrativa más amplia que simplifica sus experiencias y pasa por alto sus luchas. En los últimos años, ha habido un creciente movimiento para cuestionar y reevaluar estas representaciones, con artistas, escritores y cineastas esforzándose por presentar representaciones más auténticas y precisas del pueblo comanche. Este cambio en la cultura popular es fundamental para fomentar una comprensión más profunda de la rica historia y cultura de la tribu, permitiendo que sus historias sean contadas con el respeto y la complejidad que merecen. Mientras viajamos a través del intrigante y complejo mundo del pueblo comanche, hemos descubierto un rico tapiz de su historia, cultura
y las múltiples formas en que han sido inmortalizados en la cultura popular. Los ecos de su legado continúan resonando a través del tiempo, sirviendo como testimonio de su resiliencia y adaptabilidad ante la adversidad. Permítanos dejarle una cita reflexiva del estimado jefe comanche Diez Osos, quien dijo una vez: «Mi pueblo nunca ha trazado una línea entre su corazón y los corazones de otras personas». Esta cita nos recuerda que, a pesar del vasto abismo de tiempo y diferencias culturales, la esencia de nuestra humanidad compartida trasciende todas las fronteras. Al despedirnos del mundo de los comanches, les animamos a reflexionar sobre las historias y las lecciones que ofrecen, inspirándonos a cultivar empatía, comprensión y aprecio por el rico tapiz de la historia humana que todos compartimos.